La mayoría de nosotros creemos que el único método para controlar plagas es mediante el uso de métodos químicos, pero estos a su vez contaminan y generan estragos en el medio ambiente. Por eso mismo, el día de hoy voy a presentar un manual para productores de durazno en el cual se engloban métodos eficientes para el control de las principales plagas. Mi nombre es Nancy Pérez Pérez, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y seré quien les va a presentar este tema. A continuación, les voy a estar hablando un poco de los temas que estaremos hablando a lo largo de esta presentación. El primero será la introducción al manejo integrado de plagas y adentrándonos un poco más sería el manejo integrado de plagas en el cultivo de durazno. Y el punto número 2 será por qué elegí este cultivo, en 3 generalidades de cultivo, 4 origen e historia, 5 taxonomía del durazno, 6 morfología. Dentro de morfología hablaremos del porte, del sistema radicular, de las hojas, de las flores, del tallo y de las semillas. En el punto número 7, de la importancia del cultivo, 8 principales variedades, 9 producción nacional y 10 principales plagas. Ya en el punto número 11 es donde nos adentraremos un poco más a todo el tema de las plagas y sería hablar sobre la polilla oriental de la fruta o grafolita. Aquí en este tema hablaremos sobre la taxonomía de esta plaga, las generalidades, daños, biología, hábitos, importancia económica, umbral de temperatura, monitorización, enemigos naturales y el diagrama de aparición dentro del cultivo. Y en el punto número 12 vamos a hablar de la siguiente plaga, que es la escama o piojo de San José. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito más de la taxonomía, generalidades, daño, biología, umbral de temperatura, monitoreo, formas móviles y enemigos naturales. En el punto número 13, las propuestas individuales para controlar la grafolita. En el punto número 14, las propuestas individuales para controlar el piojo de San José. Y todas, del punto número 13 y 14, vamos a aclararlo para, digamos que hacer una propuesta general de los dos. O sea, si estas dos plagas existieran en un cultivo, cómo controlarlas con un solo manejo. Y el punto número 15 sería la bibliografía citada. Como introducción general, podemos decir que el manejo integrado de plagas es una forma de mantener los huertos de manera que el daño de enfermedades y plagas esté por debajo del nivel económico aceptable. Eso también reduce el riesgo de salud humana y el medio ambiente, y también el costo de productores. El manejo integrado de plagas es una combinación de varias medidas de control de enfermedades y plagas. Bueno, y hablando un poquito más de la introducción de una manera específica, este manual de manejo integrado de plagas cubre aspectos sanitarios a tener presentes en el momento de producir este cultivo, así como todo lo que hoy se conoce sobre la protección vegetal en un control biológico y cómo aplicar este mismo gracias a los conocimientos que se tienen hasta hoy en día. El durazno ha sido una de las principales frutas en el sector frutícola desde sus comienzos. Si bien las inclemencias climáticas como heladas o excesos de lluvias han generado algún, según el caso, y bueno, yo elegí este cultivo porque yo soy del estado de Puebla, específicamente de un municipio llamado San Lorenzo Chotzingo. En él existe una comunidad llamada San Nicolás de Calacuaya, de la cual yo vengo. Ahí nosotros cultivamos frutales de temporada porque el clima es así, el clima es templado. Entonces aquí los principales frutales que predominan son la ciruela, el chabacano, el durazno, el tejocote, la pera y la manzana. Mi familia principalmente es productora de durazno, entonces por ello mismo desde pequeña tengo ciertos conocimientos dentro de este cultivo y por eso fue que lo elegí, porque pues ya al tener conocimientos ya se me hizo más fácil el hecho de poder hablar de este tipo de cosas y porque también me gustaría crear un manejo integrado de plagas para agricultores de esta comunidad y así ellos poder guiarse y no solamente irse a elegir controles químicos, sino poder innovar dentro de controles biológicos y poder de cierta manera ayudar al medio ambiente. Y bueno, otro de los principales puntos por los cuales elegí este cultivo fue que es un cultivo demasiado remunerable. Entonces, pues al ser un cultivo remunerable, hay diferentes productores que quieren o optan por cultivar durazno. Entonces, por ello mismo, al tener más productores que cultiven el durazno, pues nosotros podemos hacer este tipo de manuales para que ellos estén más capacitados, tengan otros conocimientos, se vayan no nada más a lo tradicional, y pues esas son como que las principales cosas por las cuales lo elegí y espero que les guste como que todo lo que voy a hablar dentro de esta exposición. Y bueno, para las personas que de cierta manera no conocen un cultivo de durazno,
o no están familiarizadas con uno, adjunto estos videos tomados de las huertas establecidas por mi familia y para que así puedan como que de cierta manera tener una cierta noción de estos cultivos. Y bueno, para las personas que de cierta manera no conocen. Y bueno, yo creo que es primordial empezar a hablar sobre las generalidades de este cultivo y las preferencias del consumidor y para dónde va dirigido. Y bueno, tenemos que mencionar que las preferencias de los consumidores se van directamente a que les llame la atención el color de la carne del durazno. Bueno, esto va más para el consumo en fresco, es el principal uso de la fruta y no obstante puede emplearse en la agroindustria para la elaboración de mermeladas, almíbares o bebidas. De igual manera se utiliza como ingrediente en otros alimentos, como en ensaladas, pasteles o postres. Además tiene compuestos fitoquímicos que confieren propiedades antioxidantes. También es importante hablar sobre el origen e historia de este valioso fruto en el sector frutícola. Bueno, el durazno Prunus persica es originario de China, produciéndose desde el año 1000 a.C. Fueron introducidos en Europa gracias a la antigua ruta de seda persa, que permitía transportar los árboles. Los romanos la denominaron manzana persa por el país de procedencia, que actualmente pues, es Irán. En el siglo XVI fue llevado a América por los colones españoles. Actualmente las regiones productoras de mayor relevancia están ubicadas en el hemisferio norte de Estados Unidos y regiones limítrofes de Canadá. Los principales productores del hemisferio sur son Argentina, Chile, Paraguay, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Un punto de las generalidades del cultivo es la taxonomía, y aquí entra la familia, que en este caso para el durazno sería rosácea. El género es Prunus, especie Persia, nombre técnico o nombre científico en este caso, Prunus persica, y el nombre común durazno, melocotón o etcétera. Bueno, y como les comenté en el índice, vamos a hablar acerca de la morfología y el punto a tratar ahorita es el porte. Y bueno, es un árbol pequeño, caducifolio, que puede alcanzar hasta 6 metros de altura, aunque a veces no pasa de la talla arbustiva, con una corteza lisa de color verde y que pues tiene ramillas también lisas. Bueno, y hablando acerca del sistema radicular, tenemos que mencionar que es muy ramificado, superficial, que no se mezcla con el otro pie cuando las plantaciones son densas. El antagonismo que se establece entre los sistemas radiculares de las plantas próximas es tan acentuado que induce que las raíces de cada planta no invadan el terreno de la planta adyacente. Y bueno, como lo podemos ver, las hojas son simples, lanceoladas, de 7.5 a 15 centímetros de longitud y de 2 a 3.5 centímetros de anchura, largamente acuminadas, con el margen finamente aserrado. El haz es brillante, tiene un verde brillante, son lampiñas por ambas caras, tiene un peciolo de 1 a 1.5 centímetros de longitud, con 2 a 4 glándulas cerca del limbo. Bueno, como pueden observar, aquí te conté una foto de cómo se ven los árboles cuando están en plena floración. Y como pueden observar, son flores solitarias, a veces vienen en pareja, están casi sentadas, de color rosa a rojo. Esto va a depender según la variedad. Nosotros manejamos variedades que la flor es de un tono muy pálido, casi rosa pastel, y hay otras que son de tonos fuchsia, súper bonitos, y el diámetro es aproximadamente de 2 a 3.5 centímetros. Cada yema floral produce una flor axilar completa y hermafrodita. El cáliz es gamosépalo y es caduco. La corola está compuesta por 5 pétalos dispuestos alternamente con los sépalos. Los estambres son de 25 a 30. Y están insertos en el borde del receptáculo, nacen en el fondo de la copa, por lo cual el ovario fecundado forma una drupa cipera menosperma. Y bueno, ahora vamos con el punto más importante, que es la fruta. Y bueno, es una drupa de gran tamaño con forma oblonga, ovalada, redonda o semiesférica, con un surco longitudinal muy marcado. Posee una epidermis delgada, lisa o pubescente, de color verde amarillenta, rojiza o púrpura. La pulpa es carnosa, es de color blanca, amarilla o rojiza, es suculenta, dulce y perfumada. Yo creo que todos hemos en algún momento comido un durazno y podemos percibir ese dulzor tan rico, el aroma y cómo este se siente casi perfumado.
es adherida o no a la semilla o al hueso, va a depender también de la variedad. Y el endocarpo de hueso o carnoso contiene una semilla. El tallo, como lo sabemos, pues proveniente de un árbol pequeño, tiene una copa que llega a medir de 5 a 6 metros, es ovalada y aplomada. Las ramas son gruesas, son divergentes, cambian de color rojizo a parduzco, se resquebrejan a una edad avanzada, las ramas jóvenes son verdes, se vuelven rojizas y de color pardo café grisáceo a medida del envejecimiento. El tronco es medianamente grueso y corto, con corteza de color pardo que se desprende de las láminas. Y bueno, la semilla en sí es la almendra que se encierra por el hueso, es dicotiledónea, carece de endospermo. Debido al mejoramiento por injerto, la semilla se ha degenerado en algunas variedades. Y bueno, aquí principalmente, ya hablando sobre temas de propagación, es mejor o siempre es como que de alguna manera más favorable el hecho de propagar un árbol de durazno mediante una propagación asexual que una propagación sexual, ya que si nosotros usamos la semilla y al querer propagarla, nosotros vamos a tener una variabilidad muy grande y es lo que menos se quiere en un cultivo de durazno, porque queremos ya tener como que ciertas cosas, o sea, nosotros ya tenemos ciertas especificaciones en una variedad o ciertas cosas que nos agradan de una variedad y lo menos que queremos es que esta tenga cierto cambio o tenga, pues sí, ciertas variables que no sean adecuadas y no nos puedan favorecer. Y bueno, ¿cuál es la importancia del cultivo de durazno? En los últimos años, el consumo de durazno en México ha aumentado gracias a la oferta generada por esta fruta, con un aumento positivo de 4.7% debido a la variabilidad que presenta este producto, lo cual ayuda con la apertura de nuevos mercados, tanto de exportación como importación de las distintas variedades que se encuentran en el país. En México se producen cerca de 60 variedades de durazno, las cuales se cultivan en poco más de 47,000 hectáreas divididas en 7 estados, donde los principales son Zacatecas, Michoacán, Puebla, Chihuahua y el Estado de México, con una producción de 200,000 toneladas anuales. Es importante mencionar que su siembra ocupa cerca de 4 millones de jornales al año. Y las principales variedades de durazno en México son Diamante, San Juan, Regio, Toro, Diamante Mejorado, Diamante Especial, Oro Azteca, variedad Tlaxcala y Fred, las cuales presentan una textura vellosa y una coloración que va desde amarillo claro hasta naranja intenso. Además tiene un sabor dulce y agradable al gusto, con una textura muy suave. Y bueno, hablando acerca de la producción nacional, se tiene que mencionar que la producción de durazno en México durante la última década ha mantenido una línea de crecimiento más o menos regular, entendiéndose como tal que no se ha producido incrementos ni descensos excesivamente drásticos. El valor promedio de la producción anual de esta fruta entre 2010 y 2020 está muy próxima a las 173 toneladas. Y como podemos observar, aquí puse una gráfica acerca de la evaluación de la producción anual de durazno en México. Esta es de 2010 a 2020 y es de Zagarpa y fue en 2021 donde se obtuvo esta información. En 2010 se obtuvo la producción más alta de la serie histórica, alcanzando los 227,000 toneladas. Sin embargo, a partir de dicho año, las cifras anuales han experimentado una reducción bastante significativa con ciertos altibajos interanuales. En ese sentido, se produjeron 167,000 toneladas en 2011, lo que supone una disminución notable al respecto, concretamente del 35.9%. Los 2 años siguientes continuó esta tendencia decreciente, con 163,000 en 2012 y 161,000 en 2013. Afortunadamente, en 2014 la producción nacional volvió a aumentar de forma considerable, casi un 7.5 hasta las 173,000 toneladas anuales, que continuaron su ascenso en 2 años siguientes. A este periodo creciente le siguió otro, también trianual, de descenso productivo,
ya que en 2017 se registraron 164.000 toneladas, seguidas de valores de 161.000 y 159.000 en 2018 y 2019 respectivamente. Finalmente, en 2020 se volvió a producir un incremento de la fruta cosechada, alcanzando las 173.000 toneladas anuales, las cuales supusieron un aumento de 8.8 en relación al 2019. Uno de los factores más influyentes en el rendimiento del durazno son las condiciones climáticas, cuyos valores en determinadas fases del cultivo pueden resultar claves, tanto para bien como para mal, afectando de forma determinada en la cosecha final. A esto respecto, se apunta a que la reducción productiva se ha debido a la variación de temperatura y a la incidencia de intensas lluvias, así como granizadas en cortos periodos de tiempo. Hay que tener en cuenta que el durazno requiere condiciones climáticas estables. Y bueno, nosotros tenemos un problema muy grande con las condiciones climáticas, porque lo principal que a nosotros nos afecta son las lluvias muy recurrentes, el hecho de que granice, y por eso mismo nosotros como agricultores y como productores de durazno optamos por establecer mallas antigranizo sobre el cultivo para que así podamos como que tener una mejor producción, un mejor desarrollo, sin incidencias de granizo, sin que al día de mañana una granizada le pueda pegar y después como que pues sí, no sé, alguna cosecha ya no pueda salir bien, ya que pues la gente no le gusta cuando un durazno está dañado de cierta manera, pues como que a la vista de las personas no es agradable, así que lo que menos queremos es tener ese tipo de daños y que nos afecten tanto indirectamente con las ventas, como directamente con que el fruto se caiga y se pudra o con que ya no pueda seguirse desarrollando o con que el daño ya sea muy grande que ya no pueda, pues de cierta manera, venderse. Y bueno, ya consultando en internet, en diferentes fuentes y yo teniendo como que cierto conocimiento decidí que las principales plagas de las que yo les voy a hablar en el cultivo de durazno van a ser dos, que va a ser la escama del piojo de San José y la grafolita o palomilla oriental de la fruta. La primera plaga que voy a mencionar es la grafolita, que también comúnmente se conoce como palomilla occidental de la fruta. Su nombre científico es Grafolita molesta. Y bueno, la grafolita es originaria del Extremo Oriente. No obstante, actualmente está distribuida prácticamente en todas las áreas donde existen frutales de hoja caduca. La primera descripción de esta especie correspondió a Pusk, quien en 1916 la denominó la Speiresia molesta. Las larvas se alimentan de brotes y frutos de diversas rosáceas. Excepcionalmente, se las ha observado sobre plantas pertenecientes a otras familias. En nuestro país vive sobre membrillo, durazno, manzano, ciruelo, peral, cerezo y almendra. Y bueno, lo principal que nos importa dentro del manejo integrado de plagas es conocer qué daños puede ocasionar esta plaga. Y bueno, a lo largo de su periodo vegetativo, conjuntamente con el alto número de generaciones que cumple esta plaga en este hospedero, hace que su incidencia económica sea muy importante. Los daños son prácticamente totales si no se controla adecuadamente. Es común que a nivel productivo se registren anualmente pérdidas en entidad, debido fundamentalmente a las fallas de la elección de momentos más oportunos para el control de este insecto. El daño principal en duraznero es la incidencia económica de esta plaga, y esto va a depender fundamentalmente de la variedad de que se trate. En general, en las variedades de maduración temprana no se registran pérdidas de significación, mientras que en las de duración tardía son tan importantes. Los daños ocurren tanto sobre brotes como frutos. Que unos u otros resulten más atacados depende de la generación en que se trate y del estado vegetativo de la planta. Y bueno, los daños se pueden ver más presentes al inicio de la primavera, ya que las larvas prefieren brotes tiernos para alimentarse, penetrando por la extremidad, iniciando una galería descendente por las ramas, recorriendo 3 a 5 centímetros. Los daños producidos por la actividad larvaria se ven visibles en el marchitamiento de las hojas apicales de los brotes jóvenes. Al mismo tiempo, exudan una sustancia gomosa, que se observa en las zonas de la herida, lo que muchas veces actúa como un factor de mortalidad para las larvas.
Las partes del brote afectadas terminan por marchitarse y secarse cuando la larva encuentra zonas dignificadas en su recorrido descendente, realiza un orificio de salida y migra hacia otro ápice. Y bueno, aquí adjunté una imagen acerca de los daños de la grafolita en brotes y fruta. De esta manera, la larva durante su desarrollo daña varios brotes. Al avanzar la estación, los brotes maduran y aumentan sus reservas de almidón, y la larva se traslada o inicia sus ataques directamente hacia el fruto, como lo podemos ver en la segunda imagen que aquí pongo. Y en otoño, luego de la caída de las hojas, es fácil observar las extremidades de ramas secas y con abundante gomosidad. Y bueno, aquí, como podemos ver en las imágenes, la primera es como el lápice vaya de cierta manera secándose, y es por lo mismo del ataque de estas grafolitas. Aquí ya está directamente el daño en el fruto, y aquí también podemos ver directamente el daño en el fruto y cómo está como saliendo esta sustancia gomosa de él. Y bueno, aquí en los frutos es posible visualizar dos tipos de daño. Uno es por orificios de entrada relativamente grandes, generalmente con una hoja adherida al mismo, y que corresponde a aquellas larvas que migran desde brotes hasta la fruta. El otro daño, difícilmente perceptible al principio, corresponde a las larvas del otro año, difícilmente perceptibles al principio, corresponden a las larvas recién emergidas, las que penetran fundamentalmente en las zonas del pedúnculo. Este daño se hace más notorio cuando la fruta comienza a exudar goma. Las galerías en durazno son similares a las que ocurren en el membrillo. Y bueno, yo creo que lo primordial para conocer una plaga es saber sobre su biología y hábitos para así poder saber cómo ésta se va a comportar, cómo va a ser su desarrollo, cómo nosotros podemos intervenir dentro de él a nuestro favor, y ciertas características que nosotros debemos de conocer. Y bueno, el adulto es una polilla pequeña de coloración gris oscura, pues una expansión alar de 10 a 15 milímetros. Los huevos son pequeños, de forma ovalada y ligeramente convexos, miden de 1 milímetro de largo a 0.8 milímetros de ancho, poseen una coloración blanquecina. Dado su pequeño tamaño, difícilmente pueden ser vistos a nivel de campo. Nosotros directamente, si vamos a un cultivo de durazno, no los podemos ver a simple vista, ya que son muy pequeños y eso se pueden ver bajo microscopio o así, porque pues son de tamaños muy, muy pequeñitos. La larva completa su desarrollo a través de 4 a 5 estadios. Recién nacida mide alrededor de 1 milímetro de longitud. Posee un cuerpo de color blanco con la cabeza y el escudo protorácico castaño. En su último estadio alcanza una longitud de 10 a 12 milímetros, adquiriendo el cuerpo de una tonalidad rosácea con tintes más oscuros en la parte dorsal. También dentro de biología tenemos que decir que los adultos son esencialmente de hábitos crepusculares, generalmente comienzan su actividad 1 hora antes del crepúsculo y finalizan 1 hora después. Sin embargo, en primavera, cuando las temperaturas relativamente son bajas, esta actividad puede adelantarse hasta 3 horas. La longevidad de los adultos es de 10 a 11 días en verano. A lo largo de bueno, va a depender de distintos factores. En primavera, pues es un poquito más mayor, y la mayoría puede dispersarse de 200 metros hasta 2000 metros. Las hembras inician su puesta aproximadamente a los 2 días de emerger, pero esto varía dependiendo de la temperatura. Pues como lo sabemos, dependiendo de la temperatura, los ciclos se van a alargar o se van a cortar. A temperaturas más altas, los ciclos se van a hacer más cortos. Luego, cuando ya empiezan a fecundar y ya cumpliendo las exigencias térmicas para el vuelo, las hembras comienzan a depositar los huevos en forma aislada y generalmente en el en vez de las hojas. Y pues yo creo que sería como que toda la biología más importante que deberíamos de tratar. Bueno, también es importante hablar sobre la eclosión. Las larvas se dirigen hacia los brotes jóvenes o frutos según las condiciones de desarrollo de la planta. La duración del periodo larvario es de 15 a 20 días en verano y de 25 a 30 días en primavera. La duración de este periodo es afectado no solamente por la temperatura, sino también por las condiciones de alimentación de la larva. Para una misma temperatura de 26 grados, el periodo larvario es de 11.6 días si la alimentación se da sobre brotes de durazno y de 13 si se da sobre duraznos.
Y bueno, cuando el fotoperiodo se reduce, la larva es inducida a entrar en diapausa, forma de la cual este insecto hiberna. El mayor porcentaje de larvas que entran en diapausa lo hace con fotoperiodos de hasta 12 horas, mientras que con fotoperiodos de 13 a 14 horas la inducción es eliminada. No obstante, este fenómeno puede verse modificado por las condiciones de temperatura. Importancia económica. Y bueno, las infestaciones de esta plaga en los frutos reducen considerablemente su valor estético, ya que pues nosotros al ver este tipo de daños presentes, pues obviamente no vamos a querer consumir ese producto. Así que pues es difícil de comercializar. Los daños iniciales originados por la alimentación de las larvas son la vía de entrada para plagas secundarias que pueden alimentarse de esta, vectores de hongos, agentes causales de pudrición, etcétera. En Brasil se reporta que este insecto es uno de los principales factores limitantes en la producción de duraznos, mientras que en Argentina se reporta que puede ocasionar pérdidas de hasta 60% en la producción en cultivos hospedantes. Además, restringe el comercio internacional por la condición cuarentenaria. En este país es considerada la plaga más importante en la zona duraznera, debido a los daños que produce en brotes y en frutos. En este último, como consecuencia de su proceso de alimentación, reduce su calidad, en lo que dificulta la comercialización e industrialización. En países como China, Italia, España y Estados Unidos son los principales productores de durazno en el mundo. La presencia de este insecto es de gran importancia debido a que restringe la comercialización, lo que repercute en importantes pérdidas económicas. Umbral de temperatura. Y bueno, la grafolita, como todos los insectos, es poiquilotérmico, de modo que su temperatura corporal fluctúa de acuerdo a la temperatura ambiental. Por lo tanto, los ritmos de los procesos metabólicos son en función a las temperaturas del ambiente. Los insectos no, su metabolismo no funciona como el de nosotros, de que nosotros de cierta manera regulamos nuestra temperatura corporal y no va a ser la misma que la que está en el ambiente. Estos directamente, la temperatura que está en el ambiente es la temperatura que tienen corporalmente. Y bueno, el umbral máximo y mínimo de temperatura dentro de los cuales existe una acumulación de calor para cumplir con sus procesos metabólicos. Esta acumulación de calor se mide en grados día. La abreviación sería GD. Hay una fórmula para medir ello, o es como que la estimación más acertada hasta el momento. Y bueno, mediante la utilización de grados día es posible predecir los distintos eventos fenológicos de cada plaga en particular. Y es lo que más nos importa, porque al estimar estos ciertos eventos fenológicos nos va a ayudar a saber cómo controlarlos y saber cómo prevenir el hecho de que lleguen a más estadios, o cómo antes del estadio que a nosotros nos preocupa poder detener su desarrollo. Bueno, para el caso de la grafolita, los umbrales de desarrollo, así como los grados días necesarios para cumplir su desarrollo son los siguientes. Umbral de desarrollo. Umbral inferior de desarrollo son 7 grados. Umbral superior de desarrollo son 32 grados. Las constantes térmicas son el primer adulto a eclosión de 107 grados día y el promedio de generación son 535 grados día. Umbrales de vuelo no van a volar a temperaturas inferiores de 16 grados y superiores de 29 grados. Bueno, y como lo sabemos, dentro del manejo integrado de plagas, el estar monitoreando nuestro cultivo es realmente importante, porque pues así nos podemos percatar de si hay una incidencia de plagas y cómo poder manejar esta, y bajo los monitoreos podemos hacer diversas actividades que nos ayudarán a prevenir que llegue a un punto en donde no podamos ya manipular el hecho de controlar una plaga. Y bueno, las poblaciones de grafolita pueden ser eficientemente monitorizadas mediante el uso de trampas de feromonas, como en clase lo aprendimos también. Es un tipo de control que puede ser desde feromonas alimenticias o feromonas sexuales. Estas feromonas, de cierta manera, si son insectos que se alimentan de polen, van a ir directamente a alimentarse del polen o néctar. O si es para feromonas sexuales, esta feromona va a desprender cierto olor que desprenden las hembras para que los machos puedan ir y así puedan ser capturados. Los daños varían grandemente dependiendo del momento del año.
y los hospederos. El alto número de generaciones que presenta esta especie hace que los dos primeros vuelos de primavera puedan identificarse bien a través de las capturas en trampas de feromona, correspondiéndose con daños a brotes de duraznero. A partir de diciembre, las generaciones se superponen y las capturas en trampas permanecen siempre altas, dificultándose la delimitación de las mismas. Si bien las trampas de feromonas nos permiten una aplicación más oportuna de los insecticidas, prácticamente desde diciembre hasta la cosecha se realiza la aplicación de casi calendarias debido a la presencia constante de esta plaga. Y bueno, una forma de controlar esta plaga, pues mediante enemigos naturales, que sería un control biológico. Y además existe el Bacillus thuringiensis, otros organismos parasitoides del huevo, como los himenópteros, principalmente del género Trichogramma, aunque hay otros del género Braconidos y también himenópteros del género Tachynidos. De todas formas, actualmente no es eficiente el uso de soltar insectos para el control de esta plaga, tampoco resulta útil para la fauna auxiliar en momentos donde la plaga aumenta de forma explosiva. Y bueno, el diagrama de aparición de la plaga, en este caso la grafolita, va desde el huevo, larva, pupa y adulto. Dependiendo del ciclo de la planta y dependiendo de la fenología de esta y cómo se va a ir desarrollando, va a estar presente pues este insecto. Pero el huevo es colocado en brotes y hojas por las generaciones que emergen en la primavera. El huevo está de 3 a 15 días para su desarrollo y ya larva se desarrolla en 5 instares, los cuales se desarrollan al interior de brotes y frutos. Son 5 estadios de 6 a 22 días. La pupa está presente en tallos y el suelo y va de 1 a 3 semanas. Y el adulto es de 10 a 40 días y la aparición de la plaga está en todos sus estadios dentro del cultivo. Y bueno, escama o piojo de San José, que lleva por nombre científico Diaspidus pernicius. Bueno, la taxonomía de la escama o piojo arenoso viene de la clase Insecta, del orden Hemiptera, de la familia Diaspidae, del género Aspidiotus y de la especie Aspidiotus pernicius. La escama o piojo de San José, Diaspidiotus pernicius, es un insecto originario de China continental, distribuyéndose a otras regiones del mundo durante el siglo XIX. Es un hemíptero de la familia Diaspidae. Se caracteriza por estar recubierto por un escudo que puede ser circular u oblongo según el sexo. Debajo de dicho escudo se encuentra el cuerpo del insecto. No es de color anaranjado, es de color anaranjado, perdón. El dimorfismo sexual lo caracteriza a esta familia y la metamorfosis es diferente para cada sexo. Dentro de manejo integrado de plagas, lo principal que nos importa es saber qué tipo de daño nos va a causar el insecto y cómo poder controlar todo esto para que no llegue a causarnos ciertas limitaciones o ciertos problemas con el desarrollo y producción. Y bueno, dentro de los daños que causa este insecto principalmente es la succión de savia simultáneamente. Inyecta una toxina que puede producir daños en diferentes magnitudes según el frutal considerado. El estilete del insecto penetra en la corteza y alcanza el cambio, haciendo que el crecimiento en esta zona de la corteza cese total o parcialmente. Esto último se manifiesta en la superficie de la rama como depresiones o el rajado. En algunos casos, como reacción a este ataque, el hospedero produce goma. Este daño más típico en durazno. En ataques importantes se observa la disminución de vigor y de la productividad en las plantas y muchas veces la muerte de las mismas. Y bueno, biología de este insecto. La hembra del piojo de San José pasa por 2 estadios ninfales antes de llegar a ser adulto. El macho alcanza la forma adulta al atravesar por 4 estadios ninfales. Los primeros son comparables a los femeninos, mientras que los 2 últimos son tipo pupoide. Desde el segundo estadio en adelante, el macho no se alimenta a pesar de esta diferencia de desarrollo.
El macho en el último tramo se produce sincronizadamente con el de la hembra, posibilitando que cuando el macho emerge se encuentra con hembras vírgenes del tercer estadio. El macho adulto abandona la escama en busca de la hembra para copular, la cual se encuentra protegida por un pigidio expuesto. Si bien el macho puede volar, en general prefiere desplazarse caminando por la rama. Si las condiciones del viento y la temperatura más allá de 16 a 17 grados centígrados en la hora crepuscular lo permite realizar vuelos cortos e intermitentes. El primer estadio ninfal para machos y hembras incluye tres fases: larva móvil o ninfal migratoria, que está también lo de la gorra blanca y gorra negra, bueno, gorrita negrita, que así es como se le conoce. El primer estadio ninfal para machos y hembras, perdón, incluye tres fases: larva móvil o ninfa migratoria. Umbral de temperatura. Las hembras grávidas y vírgenes sobreviven a temperaturas medias por debajo de los 4 grados, pero si estas descienden a 0 grados, las hembras grávidas retienen la aparición por debajo de los 4. Pero son capaces de retomarlas cuando las temperaturas empiezan a ascender un poco más. El umbral de supervivencia invernal de la larvita migratoria es de 5 grados y bajo de 5 grados las ninfas migratorias mueren fuera de la escama materna y hasta los 8 grados estas abandonan la escama materna, produciéndose en esta situación una agregación de insectos bajo la misma. La monitorización. Para la monitorización, este insecto es posible utilizar trampas de feromonas. Esta herramienta permite, conjuntamente con el cálculo de grados día, determinar distintos eventos fenológicos de la plaga, como por ejemplo el inicio de la emergencia de las larvas migratorias. Si bien las trampas de feromonas se han utilizado en el país a nivel experimental, las mismas no están disponibles comercialmente. Así que el hecho de que se hagan más experimentos en estas trampas de feromonas y encontrar si pueden ser efectivas nos es realmente beneficioso dentro del manejo integrado de esta plaga. Formas móviles del piojo de San José. Salvo en los meses de invierno y principios de verano, la emergencia de aquellas es permanentemente, desde mediados de primavera hasta mediados de otoño. En general, previamente a los periodos de emergencia de las larvas móviles, se detectan picos de capturas de machos. Sin embargo, en la emergencia de larvas migratorias de primavera, en noviembre, no se detectan previamente las capturas de machos. Esto explicaría por el hecho de que con temperaturas crepusculares bajas, el macho adulto tiende a caminar sobre las ramas y no a volar. De la observación sistemática de las formas fijas, surge que la emergencia de los machos adultos durante la primavera se dio a mediados de septiembre aproximadamente. Y bueno, la menor superposición se registra en invierno y a principios de primavera. Durante el invierno, el estado predominante de la gorrita negra. A principios de agosto, la mayoría de la población se encuentra en el segundo estadio y durante el mes de octubre, la mayoría de la población permanece como hembra adulta. En el duraznero, un porcentaje relativamente importante de la población hiberna como hembra adulta, lo que explicaría que el nacimiento permanente de las larvas migratorias en la generación siguiente. Y bueno, existen enemigos naturales para el piojo de San José, que principalmente son parasitoides, y hay uno que otro que puede ser depredador. Bueno, uno en específico. Y bueno, ya revisando cierta literatura, ya leyendo diferentes artículos, investigando un poco más de las plagas y todo eso, voy a dividir la sección de propuestas en propuestas individuales y luego las dos propuestas individuales de las plagas vamos a generar una propuesta para el manejo integrado de las dos plagas y así poder tener un mejor control. Pero bueno, la primera propuesta al establecer un método de control indirecto entraría un poco más en el control cultural, como lo puede ser el empleo de plantones totalmente exentos a la plaga al realizar una nueva plantación. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que cuando nosotros deseemos volver a tener una huerta nueva o queramos establecer una nueva huerta, lo principal que debemos hacer es, de cierta manera,
poner o implementar esta plantación en un lugar en donde no exista esta plaga, en donde no se haya visto avistamientos de esta plaga, y eso va a ser como que una de las principales cosas que nos pueden ayudar. También el eliminar las ramas superficiales atacadas en el momento de la poda también nos es importante, y también entran labores culturales, ya que nosotros al eliminar estas ramas que están ciertamente ya atacadas, contaminadas, vamos a hacer que pues ya no podamos volver a contaminar nuestra área, y ya pueda pues haber menos incidencia de estos insectos. También el hecho de la labranza, el hecho de que hagamos ciertas de estas labores culturales, pues nos van a ayudar demasiado. Y también es importante conocer que pues las labores culturales pues son pues realmente beneficiosas y son muy buenas a nuestro favor, ya que pues estas labores culturales no generan una resistencia a plagas, no generan residuos, no son tóxicas, no dañan el medio ambiente, no generan resistencia a estas plagas, son baratas, son fáciles de llevar a cabo, y pues sí. En la segunda propuesta vamos un poco más al control biológico. Podemos establecer depredadores que nos ayuden contra el piojo de San José, y que también podemos aplicar parasitoides, eh, que son, bueno, aquí tenemos los nombres de las especies de estos parasitoides y de estos depredadores que nos pueden ayudar. Y bueno, esto ya entraría un poco más con el contexto de control biológico, como se los había mencionado, y porque pues nosotros estamos metiendo a enemigos naturales que nos ayuden a controlar la incidencia de estas plagas, y también pues nos ayuda porque pues no genera resistencia a plagas, de cierta manera no contaminamos, tampoco tiene residuos, y pues no tiene pues altos costos, ¿no? Pero también aquí entra el rollo de que pues al final de cuentas pues no se ha visto como que mucho avance en el hecho de aplicar enemigos naturales para atacar esta plaga, pero podría como que de cierta manera hacerse experimentaciones de otros enemigos naturales que a lo mejor puedan ayudarnos más que estos, pero eso también sería hacer pruebas y errores, experimentar con otros enemigos naturales, investigar un poco más a fondo de plagas que se parezcan o que tengan casi los mismos comportamientos que estas, para poder así investigar un poquito más de sus enemigos, y así poder ver si estos ya nos pueden ayudar de una mejor manera que los que actualmente conocemos. Y bueno, como les mencioné, las propuestas se darán de manera individual, hablando de cada una de las plagas, y en este caso la palomilla oriental de la fruta. Podemos mencionar que una de las propuestas es situar trampas en el tercio superior del cultivo, colocar una cápsula de feromonas en cada trampa si se utiliza en polilleros, colocar una pastilla de insecticida, que en este caso sería vapona, en el interior, el monitoreo, colocar 2 trampas por hectárea, de preferencia colocarlos una en el centro del cultivo y otra en una de las lindes. El trampeo masivo, colocar de 5 a 10 trampas por hectárea en el interior de las parcelas y en los bordes de la misma. Reforzar las zonas donde se capturan, que estas sean más elevadas con trampas adicionales. El tipo de trampa recomendada es la trampa delta o trampa Wings. Y bueno, otra propuesta es la utilización de organismos parasitoides como Bacillus thuringiensis y Hymenopteros, principalmente del género Trichograma, aunque hay otro género que es Braconidos, y también los Hymenopteros del género Tachinidos. El método de confusión sexual es también muy interesante, ya que se parece un poco a lo del macho estéril. Y aquí parece ser bastante efectivo en esta plaga, de tal forma que en ocasiones no es necesario que se apoye con tratamientos fitosanitarios adicionales, aunque en algunas situaciones se hace necesario de 1 o incluso 2 tratamientos con los que sea imprescindible la realización del monitoreo, por si fuera necesario, además del uso continuo de este método, va disminuyendo las poblaciones de insectos. Ahorita voy a agregar un video pequeño para que entiendan un poquito más de las 2 técnicas, la del macho estéril, que ya tenemos un poco de conocimientos acerca de eso, gracias al haber visto ese tema en nuestro curso de manejo integrado de plagas. Y yo ahorita voy a poner el video para que vean un poco más acerca del método de confusión sexual y así puedan entenderlo un poco más. Y bueno, como conclusión, después de haber dado mis propuestas individuales de cada
plaga o de las dos plagas principales que estuve mencionando en esta exposición. Voy a manejar una propuesta general de las dos plagas antes mencionadas. Y primeramente necesito decir que después de haber leído diferente literatura, después de haberme informado, después de cierta manera, de entrarme más al tema, estoy convencida de que el control químico, de cierta manera, se tiene que dejar a un lado y tenemos que más adentrarnos en ciertos controles que no generen estragos en el medio ambiente, que no de cierta manera nos veamos afectados en un futuro por ellos mismos, que tengamos más en cuenta el hecho de que hay otros controles, que hay otros manejos, que podamos implementar más labores culturales, implementar más controles biológicos, o de cierta manera cosas que no nos afecten al medio ambiente, porque actualmente pues sabemos que pues el hecho de tantos contaminantes, tantos plaguicidas, tanto daño que le hacemos al suelo, pues no nos va a generar cosas buenas a un futuro, y de hecho ya desde este momento ya nos está generando estragos que no están bien, cosas que deberían de haberse de cierta manera limitado desde hace años, pero que nosotros no conscientemente seguimos haciendo, seguimos aplicando químicos, seguimos de cierta manera contaminando, seguimos creando más resistencia a plagas, seguimos generando más cosas que no nos hacen bien. Entonces yo creo que mi propuesta fundamental va más hacia el lado, o se inclina más al lado de controles, que busquemos controles biológicos, controles de cierta manera físico mecánicos, otros tipos de controles que no directamente se vayan al químico. Bueno, aquí tengo que mencionar también que lo primero sería, ya nos dimos cuenta que al final de cuentas, mientras nosotros tengamos un control cultural en el cual intervengan prácticas agronómicas, en la cual pues de cierta manera estemos manipulando el medio ambiente para hacer menos favorable que la plaga se dé, pues nos va a ayudar y nos va a ser muy favorecedor. También debemos considerar que pues al final de cuentas este control cultural puede prevenir ataques, interrumpir ciclos reproductivos, puede reducir la densidad de alimentos para la población, podemos multiplicar el número de enemigos naturales, matar plagas, tenemos como ventajas que no se requiere inversión extra, que es simple, que es barato, que no genera problemas con resistencias a plagas, así. También tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas desventajas y eso lo sé. Sé que pues la aceptación para los agricultores pues no va a ser buena. Y aquí entra otra cosa. Al hecho de hacer este manual de manejo integrado de plagas en cultivos de durazno, mi principal objetivo también es que los productores conozcan otras propuestas, conozcan otras maneras de control, conozcan otros manejos y no solamente se queden con lo tradicional, no solamente se queden con que todo tiene que ser con plaguicidas, con herbicidas y directamente se vayan a algo químico. O sea, también tienen que entender que eso les genera muchos gastos económicos, les genera muchos problemas a futuro y que no está bien. Obviamente eso no va a ser de la noche a la mañana, eso va a tardar mucho tiempo porque al final de cuentas, pues la idea de un agricultor no se va a cambiar rápido, pero lo mejor sería empezar a implementarles estos conocimientos de que se pueden usar otros medios para que así todo esto pueda empezar a cambiar. También, no sé, también podría entrar un poquito más el hecho de que estemos usando feromonas, el hecho de que sepamos cómo usar estas, este tipo de manejos. Y pues como lo vimos en las dos plagas, también las feromonas, ya sea, bueno, en este caso las dos fueron sexuales, ¿verdad? Pero el uso de estas feromonas atraen esos insectos y podemos hacer más trampas y todo eso. Eh, Otro punto también sería lo de hacer técnicas como lo que habíamos mencionado, lo del macho estéril, lo de la confusión sexual, que nos van a ayudar directamente porque pues ya al tener estos controles, digamos que genéticos, vamos a poder reducir el nivel de uso de químicos y pues obviamente también estos hacer controles genéticos sí nos van a ayudar de una manera efectiva en comparación a otros controles. En este caso, pues en la implementación
ya para finalizar, del control biológico, del control cultural y del control genético son las principales que nos van a ayudar, las principales que vamos a tener que llevar de la mano para poder tener un control de estas plagas y para poder tener una mejor resistencia, tener el hecho de que estas plagas de cierta manera vayan decreciendo y poder controlarlas de una manera efectiva. ¿El insecto estéril y la confusión sexual, la solución contra las plagas? Las plagas se encuentran entre las preocupaciones más importantes para los agricultores. Pueden acabar con nuestras cosechas tras meses de trabajo. Existen dos métodos contra las plagas. La técnica del insecto estéril utiliza la radiación para esterilizar a los insectos. Se logra imposibilitar la reproducción. La técnica de confusión sexual difunde la feromona de las hembras entre los cultivos. Así el macho no localiza a la hembra y no tiene lugar la reproducción. Y bueno, aquí adjunto mi bibliografía citada, fue de las páginas que estuve leyendo información, fue de las cuales estuve teniendo como que ciertos conocimientos, así que por si las quieren checar o les interesa un poquito más este tema, pues pueden ahí revisarlas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición haya sido de su agrado, que de cierta manera hayan aprendido algo nuevo y ya sea que lo estén escuchando en el día, espero que tengan un excelente día. Si lo están escuchando en la noche, espero que tengan una excelente noche y que estén muy bien. Gracias.